Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Minutitos o tres pasan de las 8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Seguimos en Mañanas en Libertad, aquí en Radio Libertad, en este día 24 de junio, día de San Juan, que me gusta a mí mucho decir esto de San Juan porque es un santo especialmente importante en España, y por eso tenemos encima de la mesa presa ibérica de Navarretinto. Navarretinto, ya saben ustedes, los mejores jamones y embutidos ibéricos que le llegan directamente a su casa, y además venidos de Extremadura, que están alimentados con bellota. Es un auténtico privilegio. Sobre todo ténganlo en cuenta, pues por ejemplo, para celebraciones familiares, si tienen que hacer algún regalo a esas embarazadas que de repente dan a luz y dicen, ay, me mandan unas flores o Navarretinto. Manden ustedes Navarretinto, que flores seguro que les mandan muchas a las embarazadas, y sin embargo esto lo agradecen de verdad, se lo digo yo en confianza, que esto es un auténtico privilegio. Así que ya lo saben, jamones y embutidos de Navarretinto, que lo encuentran a través de su página web y en los mejores comercios, como siempre. Para agasajar a los mejores de esta mesa, hoy tenemos con nosotros a don Julio Ariza. Don Julio, bienvenido a esta su casa. Muchísimas gracias, con un honor además con tan ilustres compañeros de mesa. Hombre, esta tertulia siempre es de lujo. De lujo, total. Siempre es de lujo, claro que sí, con el mejor análisis y la mejor opinión, como siempre. Don Antonio Muloni, desde La Gaceta, bienvenido a esta su mesa, a esta su casa. Buenos días, muchas gracias, Carmen. Un gusto. A estos sus ibéricos también. Sí, extremeños. Merecen una financiación singular también. Bueno, de esto tenemos que hablar largo y tendido, porque parece ser que en el Partido Socialista no todos lo tienen muy claro. Así como Pachi López decía que sí, que lo de la financiación singular estaba claro, hay algunos otros que piensan que no. Don Mario Noya, director de Voz.us, bienvenido hasta su casa. Muchas gracias, un placer, especialmente hoy que está a los mandos doña Carmen Carbonell. Me llena de orgullo y satisfacción, pues diría el emérito. Pues he de decirle que hay muchas personas en el chat diciendo ¿qué ha pasado con don Luis del Pino? Pues nada, que se ha cogido unos días de vacaciones porque el este emérito verano... lo diría con ese tono a estas horas. Hoy no ha venido. ¿Por qué no ha venido Luis? Exacto, está de vacaciones, pero ¿por qué? Porque vamos a estar emitiendo durante todo este verano aquí en Radio Libertad, acompañándoles a todos ustedes, y además les digo yo que este verano viene movidito, no solamente por la financiación singular, sino por esa noticia que dan algunos diarios ya de esa presunta repetición electoral. Se pone el reloj en marcha. Hasta el 26 de agosto tienen de plazo en Cataluña para conformar ese gobierno y que por tanto haya presidente de la Generalidad. Ahí ya las cuentas le salen matemáticamente, pero no políticamente. ¿Y por qué digo yo esto? Pues porque te pones a sumar y dices, bueno, esto sería posible, pero habría que ver si realmente es viable, ¿no? Porque son muchas las cosas que se están poniendo encima de la mesa. Don Julio, dicen que somos muy pesados con el tema de Cataluña, pero es que si no somos nosotros pesados, ¿quién lo va a ser? A mí me gustaría ser catalán estos meses, porque un país sin gobierno es un país más feliz. Así que los catalanes sin gobierno, teniendo en cuenta que las posibilidades de que tengan un gobierno medianamente sensato son muy pequeñas, está muy bien que estén sin gobierno. Yo creo que muchos de los catalanes dicen, a ver si hay suerte y se prolonga esto, ¿no? Repetimos elecciones 4 o 5 años y nos dejan en paz de bobadas. La pena es que los problemas serios que tiene Cataluña, algunos compartidos con el resto de España, pues no solamente no se van a ir arreglando, sino que se van a ir estropeando más, con lo cual los que de verdad padecen los problemas de la irresponsabilidad de los gobernantes, que son la gente más sencilla, la gente que llega apenas a fin de mes o que no llega a fin de mes, todos esos que viven en lugares donde los pisos no cuestan 1 millón de euros, sino 250.000 o 180.000 Bueno, pues todas esas gentes, que son la mayoría de los españoles, como el otro día además demostraba Eurostat, por cierto,
explicando que España es el país con más pobres de toda la Unión Europea y con más miseria. Bueno, pues todos esos van a seguir sin que nadie se ocupe de ellos. El dinero, pues el dinero se va al orgullo gay este mes. ¡Hala, venga! A disfrutar. Total, ese dinero no es de nadie. Es lo que dijo la célebre ministra, Claro. ¿no? El dinero público no es de nadie. No es de nadie. No es de nadie, No y es de este es el mensaje que se quedan los políticos, ¿no? Siempre nos luego quedará Milei, Carmen. Siempre nos quedará Milei. Y esa visita tan importante que hemos tenido este fin de semana, que además ha tenido eco en todos los medios de comunicación a nivel mundial, ¿no? Claro, Esa sí. recepción de Javier Milei en Madrid por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Fíjese usted lo diferente que ha sido la visita a, por ejemplo, a Alemania, con un canciller alemán socialista como Olaf Scholz, y el trato que se le ha dispensado en nuestro país, no por parte de Isabel Díaz Ayuso precisamente, sino por parte del presidente del gobierno, ¿no? Decías tú esta mañana que Sánchez ha convertido un problema personal en un problema diplomático y nacional, y bueno, es que es exactamente eso, ¿no? La diplomacia está precisamente para que la relación personal de los gobernantes no influya en las relaciones de los países, para que haya diplomáticos que traten entre ellos y no tengan que ser lo personal nacional. Con Sánchez todo es personal y todo lo nacional, lo regional. De hecho, decías que ahí ya no le salen las cuentas, aunque sí le salen, pero es que las hace Sánchez, no las hace él, y es curioso que cuando más apoyo tiene, cuando más influencia tienen los separatistas en el gobierno de España, desde que hay democracia, en la historia de la nación, menos pintan a la hora de decidir sus gobiernos regionales. El gobierno regional de Cataluña se decide en Madrid, se va a decidir en Madrid, va a depender de que Sánchez pueda ceder o no ceder y de que le interese o no le interese, y si tiene que caer ella, caerá ella las veces que haga falta. Y al mismo tiempo, en Cataluña más se vota a Sánchez, ¿no? Más se vota al PSC, menos pintan los partidos que influyen, pero en peso pintan menos, y todo en un ambiente en el que parece que Cataluña, bueno, no tiene gobierno, pero seguramente da igual porque se decide en Madrid, y al mismo tiempo merece, según el Partido Socialista, bueno, Pachi López va a decir lo que diga Sánchez, decías tú, sí, dice, y si mañana Sánchez dice que que la merece Murcia, Pachi López dirá que Murcia es una nación como la copa de un pino, lo que haga falta. Pero al mismo tiempo, todo esto que ocurre en Cataluña les da igual. O sea, los catalanes no importan, como decía Julio, no importan absolutamente nada para Sánchez, aunque recibe más votos que nadie en esa región. Es muy llamativo. Cataluña políticamente no tiene remedio. A corto y medio plazo no tiene remedio, y es triste decirlo, pero es verdad, no tiene remedio, y empieza a ser no. Es un problema para el resto de España. Por eso ya hay movimientos de gente que dice que se vayan. Les da igual, es una cosa que es como muy injusto, porque es injusto para el español que está en Cataluña. Por cierto, felicidades Español, Endavant Español, que ha vuelto a primera. A todos los pericos, ¿no? A los pericos, sí. Pero eso es un problema porque está destrozando, corrompiendo mucho más aún la política nacional. Hay un libro, maldita sea, me olvido siempre del nombre del autor, al que tengo bastante aprecio además, que se llama El Procés Español, que es un tipo del PP catalán, que te dice, el PSOE está haciendo con la política nacional lo que hicieron los nacionalistas con la política catalana. Están haciendo exactamente eso. Y si te fijas en cómo dirige el Parlamento, estamos bien a estas horas. ¿Cómo se llama? Rul. No, ¿A qué la parlamento? Yo tranquilo, porque yo estoy seguro de... Francina Armengol. Francina Armengol. Es que María la conoce más como Barcina Armengol. Barcina Armengol, Acuérdense sí. ustedes de cómo cerraba los bares. Tranquilo, que yo sé que algún día también llegaré a tu edad. Pues, pero que mejor. No es así, ¿no? Están en un proceso de demolición de las instituciones y de copamiento de las instituciones para el mal. Para el mal, ya no hablo ni siquiera políticamente, sino institucionalmente, para dinamitarlas, para vaciarlas de contenido neutral, que aquí también vale lo que dice Omuloni sobre la labor diplomática. Y eso está siendo gravemente perjudicial para España, porque además, como Cataluña pesa mucho, arrastra. Y luego, fijaos lo que ha dicho don Julio, y es demoledor. No, los barrios donde la gente no tiene que comprarse un piso por 1 millón, sino por 250.000, y nos parece... Y toda la vida de hipoteca. Nos parece que es un precio bajo. Ya ves. Dices, España tiene un problemón porque está matando a la clase media. El otro día dijo
la incalificable, si no se quiere acabar en prisión, de María Jesús Montero, que la clase media es la que cobra el SMI. El salario mínimo interprofesional de la clase media, sí, de verdad. Claro, para ellos, efectivamente, eso es la clase media, porque lo que quieren es que España sea lo que fue Argentina por culpa y por la gran culpa del peronismo. Claro, pues estamos presenciando una serie por eso, de... y en tanto a Milei, que es el que ha venido a decir, se acabó la fiesta. Y por eso hay también cosas alucinantes. Viene Milei y la izquierda más siniestra de España pide ayuda a Europa. Oiga, que viene el que se carga los derechos humanos. Y son las viudas de Fidel Castro, las viuditas, las revolucionarias por cuenta ajena, todas las que han blanqueado al régimen de Irán desde su maldita televisión. Y dices, pero vamos a ver, ¿hasta cuándo vais a abusar de nuestra paciencia? Que diría Catalina la Grande, ¿no? Bien, y con lo de Milei pasa otra cosa que es... en el mundo de la derecha pasan cosas muy raras en España. Bien, la derecha sin remedio. El título de La Cierva nunca se me va de la cabeza, por desgracia. Viene Milei y de repente unos dicen, bueno, sí, es que Milei, viva Milei, pero que se aparte de Vox. Otros, muera la libertad de Milei, carajo. Ah, sí, muera la libertad de Milei, carajo. ¿Alguien ha prestado atención a Argentina en los últimos 50 años para que se sepa de dónde viene Argentina? ¿Y qué es lo que está diciendo Milei con Viva la Libertad, carajo? Porque esa libertad, ¿no?, que dice que dicen que es obscena y tóxica y demás, o sea, vamos a ver, vienen del paternalismo que estáis vendiendo. Las clases bajas argentinas tenían un retrato de Perón y otro del Papa, o de Evita y del Papa, etcétera, y los tenían comiendo mierda. Con perdón, no Navarretinto, precisamente. Y literalmente, dependiendo del puntero de su barrio, que es el que le dice a qué tiene que votar y a cuánto vale votar, y cada vez valía menos votar. De eso está intentando salir Argentina con el Viva la Libertad, carajo, de Milei. Cada uno se puede construir sus muñecos de paja. Hay una cuestión interesante. El otro día estuve en la presentación del libro singularísimo de José María Marco, Un combate, un duelo entre Azaña y Franco, y en ese libro te dicen que Franco consideraba que es que los intelectuales tenían poco, que analizaban la realidad con pocos matices, y es esa tremenda paradoja lo que sucede. Aquí los intelectuales, los pensadores, que han venido a pensar, mientras los demás vamos a currar. Tú piensa, tranquilo, que nadie te moleste, piensa. Bueno, pues los pensadores son los más tontos después. ¿Por qué? Porque no son los que piensan la realidad, piensan las cositas, y luego viene el que tiene que decidir. Y la realidad es muchísimo más compleja de la que proyectan los pensadores. Está bien de pensar cositas, pero hay que pensarlas bien. ¿No? Y atado al terreno. Está muy bien. Claro. El artículo de Juan Manuel de Prada al que tú haces referencia, yo por Juan Manuel de Prada siento una enorme admiración. Yo creo que es uno de los grandísimos de la literatura española del siglo XX, del siglo XXI. Es un tipo extraordinario y además yo le aprecio mucho personalmente. Pero una vez leído eso de muera la libertad de Milei, carajo, le escribí ayer una pequeña nota en Telegram, que si nos importa es muy breve, ¿eh? Digo, ignoro los motivos que han llevado a Juan Manuel a publicar ese comentario, pero no puedo dejar de expresar mi opinión sobre su contenido. La verdad nos hace libres. La verdad es premisa para la libertad. El hombre, ser limitado por naturaleza, no puede conocer la verdad infinita, por lo que solo puede ser limitadamente libre. La libertad humana es siempre una libertad vinculada. La libertad no es una premisa para la acción, sino la consecuencia de la acción humana desde y para la verdad. Lo de Milei está en un plano diferente, la libertad entendida como autonomía de la voluntad humana. Así entiende Milei y la Escuela de Viena la libertad de las personas en sociedad. Es una libertad operativa, libertad en el obrar, es libertad premisa que precede al hacer. Milei no hace referencia a la libertad en el orden del ser, a la libertad consecuencia del ser en la verdad.
La crítica de Juan Manuel de Prada, a quien admiro y respeto, resulta voluntarista, sesgada y profundamente demagógica. Confunde premisa y consecuencia en los planos del obrar y del ser, un disparate contra la lógica, la ontología y la metafísica más elementales. No, pero mira, don Julio, pero es que además, con de Prada a mí, las máscaras de Lore a mí me dejaron turulato. Un librazo extraordinario. Extraordinario. Y le hice una entrevista en mis amaneceres del periodismo en menos 25. Una maravilla, yo encantado. Lo que pasa que luego, leyendo, le dije, ¿qué le pasa a este señor con el liberalismo? Que el liberalismo es pecado, se lo siguen creyendo algunos. Y veía que a la hora de hacer análisis del liberalismo siempre le pasa que atiza a un muñeco de paja o que se pone a hablar de cosas que tienen muy poco que ver con la realidad. Por ejemplo, en este caso. Además, están pintando a Milei de unas maneras, no sé, si Vicky Villarruel leyera a esta gente, Victoria Villarruel, la mano derecha de Milei, que es estrictamente conservadora, diría, oye, una de dos, ¿están ellos equivocados o lo estoy yo que tengo al lado a este señor y estoy gobernando con él? El discurso de Milei no es nada atomizador, no es la caricatura esta que se hace de los libertarios, de que son autosuficientes para absolutamente todo. Yo tengo un chiste, pero esto no son las horas, sobre la autosuficiencia del ser humano. ¿Bien? ¿De acuerdo? Milei hace unos discursos pro familia, en defensa de la vida, que ya quisiera yo ver alguno de estos estupendos. Porque no son discursos, repito, intenta aplicarlo. Y se tiene que, iba a decir ensuciar con el polvo del camino, pero Dios me libre de ser conde Pumpido. No, pero quiero decirme, me molesta profundamente este tipo de... Por ejemplo, igual, Cuartango. Alucino con ABC. Todavía alucinas. Pues sí, macho. No debo de tener remedio. No. Alucino con ABC. Cuartango también decía... fijaos, ¿no? El populismo es decirle a la gente las soluciones sencillas. A problemas complicados. Milei es esto. Pero si Milei el primer día dijo, no hay plata. Si lo primero que dijo fue, no hay plata. ¿Dónde? Vamos a ver si los problemas... El problema de los intelectuales es que los que no respetáis la realidad sois vosotros. ¿Cómo que fue el que hizo el discurso más sencillo? Si era todo lo contrario. Si era el que dijo, no hay plata. Y fue a los medios de comunicación y dijo, y os cierro el grifo porque no hay plata. Y le venían los gobernadores, y él lo decía. Y hay gobernadores que me vienen y me dicen, necesito que me des dinero para... No hay... Decía esto constantemente. Y luego también tremendamente honesto a la hora de decir, oye, lo vamos a pasar mal durante un tiempo, pero es que tenemos que recortar donde se ha dado mucho de donde no había, ¿no? Es que... Si por los intelectuales fuera, querido amigo, Stalin seguiría en el poder. No, es que, claro, no, es que el problema... Y por los intelectuales británicos, sobre todo. Es que con Argentina se ve muy bien esta separación de la realidad de algunos de nuestro lado, o cercanos, o aparentemente cercanos. En Argentina, o sea, no valorar el fenómeno de Milei en Argentina como si fuese algo de laboratorio es un error tremendo. Es que Argentina viene de donde viene. Y a Milei la han votado en las villas, sobre todo. Es que fíjate. No la han votado en los barrios más pudientes de Argentina, no la han votado donde la renta es más alta, la han votado donde hay menos renta, tiene un voto bastante repartido, pero si no es por las clases más populares, Milei no es presidente, ni lejanamente. Las clases más pudientes han votado a la derecha tradicional argentina. Lo que empieza a pasar aquí. Lo que empieza a pasar aquí, en Francia, y en Italia, en Brasil, en Estados Unidos. Mira, claramente. Hubo una cosa alucinante con Milei, con la Libertad Avanza, y es que en la provincia de Buenos Aires, la gente suele confundir Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires, que no tienen nada que ver. Está la ciudad autónoma de Buenos Aires, que se llama Cava, y la provincia de Buenos Aires, ¿de acuerdo? En la provincia de Buenos Aires, el cinturón, el conurbano de Buenos Aires, hay que verlo. Vive un tercio de la población argentina. Pero además hay que verlo. Las condiciones de miseria, corrupción, todo lo malo que te imagines está en el conurbano de Buenos Aires, que es donde es fuerte, y no por casualidad, el peronismo kirchnerista, etc. Creo que ganó por un punto. Por un punto. El kirchnerismo peronista ahí. Por un punto, por nada. Es decir, en términos estadísticos, por nada. Porque las clases populares necesitan deshacerse de sus protectores. Porque no los protegen. Porque son una mafia.
Recordemos quién es el gobernador de Exacto. Exacto. Imagínate, ¿quién es el gobernador de Buenos Aires? El Kicillof que Dios confunda, ¿vale? Pero es que ellos necesitan eso y por eso ha calado tanto el mensaje de Milei. ¿Sabéis por qué? Porque no era el del intelectual bonito. En Argentina tienen intelectuales para parar un tren. Más que nosotros. Y dices, oye, ¿y estos cómo les va tan mal si tienen tanta Tantos gente pensadores, que claro. Tanto pensador. Oye, lo del pensador lo digo porque Pemán cuenta en uno de sus cuadros maravillosos que va un extranjero, lo llevan a un tabla flamenco y le dicen, ¿y estos quiénes son? Dice, pues mira, ese de ahí, el que canta es el cantador, el que baila es el bailador, y dice, y ese que está en el fondo con la mano así, en el mentón, y dice, ese es el pensador. Bueno, pues en Argentina hay también millones de pensadores de todas las escuelas y el país se ha ido al carajo. Pero que es que se ha ido por el desagüe. Es decir, yo recuerdo españoles que se fueron de la guerra de cuando termina la guerra civil, padre de Cristina Losada, me acuerdo perfectamente, que decía, es que yo llegué al puerto de Buenos Aires y se les caía un pan al suelo y no lo recogían, como diciendo, he llegado al paraíso, por fin. En 80 años han destrozado eso. Pero lo importante... Los mismos que vienen y por la izquierda dicen que venga Europa a protegernos y por la derecha, cuidado, que es que grita, ese grita y les llama zurdos de mierda. Por ahí no vamos a ir a ningún sitio. La motosierra. Y luego hay otra cosa también. Aquí estamos todo el día predicando la unión de la derecha, que si no nos comen. ¿Pero qué es la derecha? Cuando pero aparte, y cuando llega Milei, ¡ay no! Este es solo para nosotros. ¡Ay no! Oye, pero por el amor de Dios, haced lo que hace Milei. Que Milei va y le da un abrazo a Santiago Abascal y va y le da un beso a Isabel Díaz Ayuso. ¿Dónde está el problema? Y dice públicamente que el aborto es un crimen con el agravante del vínculo. Pero imagínate. Vamos. ¿Qué Venga. te parece? Claro, pero es que Esos son los liberales. Claro, Si eso es un liberal. Pero es que Claro. precisamente eso es lo que el Partido Popular se ha intentado, entre comillas, traer a su terreno, ¿no? Parte del PP, ¿no? Esa parte del PP que ha dicho, oye, es que me voy a acercar a esta figura. Posición muy interesante por parte de Isabel Díaz Ayuso. Cómo le ha tratado Pedro Sánchez y cómo le ha tratado Isabel Díaz Ayuso a Javier Milei. Cómo ha elevado a crisis diplomática una causa personal y cómo, sin embargo, Isabel Díaz Ayuso en un momento determinado dice, mira, pues le concedemos la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, que, por cierto, el Partido Socialista de Madrid ha dicho que va a investigar hasta qué punto esta medalla se ha concedido de manera legal. Yo no sé... Tiene tiempo libre, ¿no? Juan Lobato, ¿qué tiempo libre le queda, ¿no? Bueno, se ve que tiene mucho tiempo libre porque Es no que es ha ni venido de la Gustavo oposición. Petro Sí. insultando a España de verdad, no como Milei porque... Criminal. Es Sí, que, no, un pero, criminal. pero además insultando a España, lo que hicimos, en fin, este tipo de cosas. Y se le recibió con honores. Como que se le recibió, vamos, Todo el Almeida. Partido si se le Popular presta a y las todo el mujeres, Partido Popular todo se el le... mundo ahí con Petro. Xi Ahí, Jinping. Milei. Xi Jinping. Xi Jinping ha recibido medallas del Ayuntamiento de Madrid. No puedo creer. Yo me alegro mucho de que parte del PP por fin se acerque a lo que votan los familiares de sus votantes y muchos de sus exvotantes, que por fin se acerque a esto que se llama nueva derecha o derecha alternativa, que no solo en Argentina, sino en medio mundo está siendo el partido más votado, la opción más votada, porque encauza una reacción que en España todavía no es mayoritaria, pero acabará siéndolo y el cauce acabará siendo el mayoritario. Y que se agradece que el PP por fin empiece a abrir los ojos, parte del PP, porque es llamativo que las reacciones más furibundas a la visita de Milei han venido todas de la derecha. Una de la derecha estupenda y otra de la derecha del PP, que también es muy estupenda, pero mira siempre a Europa y a su izquierda. Feijóo y siempre estaban haciéndose fotitos y no sé qué, Pero, mientras además, Milei estaba en Madrid. Y luego fijaos, que aquí luego solemos de nuevo cometer un error. Un político no te tiene que caer bien, no vas a tomar lentejas con él, no vas a tomar navarretinto con él, si es que tienen que gobernar. Y cuanto menos, mejor. Cuanto menos, quiere decir que se metan en cuanto menos ámbitos, mejor. Hasta ahí, porque ya... No, ¿y cómo es? El efecto Milei, el fenómeno Milei, tiene mucho que ver también con el fenómeno Trump. ¿Qué hace la gente cuando habla de Trump? Bueno, tengo que decir en primer lugar que es un impresentable. Bueno, no hay falta que lo digas. Es que da porque igual. los demás no lo dices. Entonces, no te veas obligado. ¿Bien? ¿Qué sucede? Que estos han puesto en su sitio a mucho establishment, a mucha clase política, que todo muy sobra. Mira, el populacho no entendéis de las cosas, dejadnos a nosotros. En los foros de Davos, en los foros internacionales donde no entráis, dejadnos decidir. Y de repente vienen esto y dicen, se acabó.
Se acabó porque no sabéis. Encima no sabéis. Ni queréis. Ni queréis. O sabéis, pero de una manera... El Club de Roma. ¿Qué reunión de listos, oye? Hace 50 años. ¿Y qué decían? Hay muchos. A ver si los matamos. A ver si los matamos, que es que hay muchos. Esta mugre y encima quieren viajar. Como si fuéramos nosotros. Venga, un informe que diga que en el año 2000 se van a morir de hambre en Estados Unidos. Es que mentira. Casi. Bueno. Es que habéis mentido. Habéis mentido sangrantemente, os habéis forrado, habéis acongojado al personal y seguís ahí. Bueno, pues os tienen que poner en vuestro sitio. Y os tienen que poner en vuestro sitio gañanes como Trump o Milley. Bien, que es desagradable. ¿Cuánto lo siento, chicos? ¿Y qué queréis que haga? ¿Y qué queréis que haga? Pero es que resulta... Oriente Medio, ¿qué decían todos? Imposible, imposible, no se puede. Llega Trump, el paleto, el bruto, y firma unos acuerdos de Abraham, que ni concebían siquiera todos los demás. Oye, pues esto está queriendo decir algo. Las dos Coreas. ¿Está queriendo decir algo? Está queriendo decir... Y ojo, pero ojo, es que además ni te pido que lo compres, sino que de repente se ve que hay maneras de hacer política que no lo niegues, distintas. por lo menos que no lo niegues, que es Exacto. lo que vemos día a día. Ayer publicamos en Gaceta, antes de ayer, cómo la AEMET, cuando dices lo de mentir con el hambre en Estados Unidos, la misma temperatura hace unos años, 13,1 grados de media en primavera, la AEMET decía que ha sido una primavera fresca. Este año ha dicho que ha sido más calurosa de lo habitual. La misma temperatura. No, habéis sido malos porque ha hecho un hilo la EMET. Con una datos noticia de escalofriantes. Gaceta, ¿habéis visto, no? Fantástica esa noticia. Por cierto, que la colgué en mi Telegram. Me pareció Maravilloso. sensacional. Y es que es tan constante todo. Pero es una corrupción da un poco de intelectual. vergüenza. Miente en nuestra cara con lo El que otro estamos día- viendo. El otro día en la agencia... No, pero es mucho más grave de lo que parece y por eso están necesarios fenómenos disruptivos como Milley y Trump y compañía. Es muchísimo más grave de lo que parece. La agencia F, es que vienen... Vamos a ver, que están queriendo cerrar los medios y que vienen los fact-chequeadores. La agencia F el otro día dijo 50 grados en Roma. Y yo, se me ha muerto. El sacerdote que nos casó vive en Roma y se ha muerto. Me voy a llamar, oye, ¿qué ha pasado? ¿Sabes cómo habían medido la temperatura? En superficie. Y dices... Negra, además. Pero es tan deshonesto. Al sol, a las 3 de la tarde. Habían puesto un En la escopo, Vía Apia. y yo... Y un huevo frito. Pero vamos a ver, y yo, pero ¿cómo se puede ser tan deshonesto? Porque luego ibas a la tontería de la temperatura. Claro. Y ponía que Roma había tenido un pico de 37 grados, que no está mal. No. Pero es que 2 días después iba a 27 grados. ¿Qué haces? 50. Pero es que vienen a decir, es que estos son los que te van a dar a ti el carné de periodista y te van a fact-chequear para si puedes hablar o no. Una agencia pública está diciendo una cosa tan sangrantemente falsa, o peor que falsa, intoxicadora, como esa. Es peor que falsa. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y luego te molesta, porque viene un tipo que pierde las formas. ¿Qué quieres que te diga? Es para perderlas, ¿no? Claro. Es para perderlas. 9 de la mañana, les tenemos que dar una noticia. En verano hará calor y en invierno hará frío, que es una cosa que suele pasar, diga lo que diga la EMET. Vamos a una pausa publicitaria y enseguida volvemos en esta tertulia de Mañanas en Libertad de Radio Libertad. Y además, con una entrevista de altura vamos a hablar con Jaime Mayor Oreja para que nos cuente qué se está cociendo en Europa y cuáles son las causas del desorden. Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 20 14 64 de Málaga o en www.hospitalsanfrancisco.com. Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores, en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón, naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud, con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. ¿Dolores lumbares o cervicales afectan tu día a día? Descubre la solución perfecta en Centro DAX, la descompresión axial vertebral. Tratamiento sin cirugía con profesionales certificados SpineMed. Evita 3 de cada 4 cirugías de columna gracias a esta tecnología innovadora. Formamos parte de una gama de servicios integrales, incluyendo especialidades médicas, fisioestética, fisioterapia avanzada y pilates 3D. Con más de 7.000 pacientes tratados con éxito desde 2007, ofrecemos seguridad y evolución constante. Centro DAX, expertos en salud y líderes en tu bienestar. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Nos preocupábamos nosotros por lo que está pasando en Europa, por esa configuración del Europarlamento, y resulta que la Fundación NEOS tiene una interesantísima conferencia mañana 25 de junio a las 7:30 de la tarde en el Hotel Hyatt Regencia Hesperia, precisamente con un título bastante llamativo: Europa, las causas del desorden y el panorama tras esas elecciones del 9 de junio. Para hablar de todo esto tenemos con nosotros a Jaime Mayor Oreja. Don Jaime, bienvenido hasta su casa, bienvenido a Mañanas en Libertad. Bueno, creo que tenemos algún problema con esa conexión telefónica. Vamos a volverlo a intentar. No sé si es posible. Mis compañeros están intentando gestionar esta llamada. En cualquier caso, es una sesión en la que se va a hablar del panorama tras las elecciones de este 9 de junio, el panorama que ha quedado en el Europarlamento. Saben ustedes que hay diferentes familias que están intentando facilitar la investidura como presidenta del Consejo de Ursula von der Leyen, la que ha ostentado el anterior mandato. Tienen que ponerse de acuerdo tanto los socialistas como los conservadores y los liberales. Esas son las diferentes familias. Los socialistas son los que están intentando poner a Antonio Costa como presidente del Consejo, al portugués. Saben que está liderando las conversaciones por parte de los socialistas tanto Olaf Scholz, el canciller alemán, como Pedro Sánchez. No sé si es el mejor abanderado, ¿no?, para llevar a cabo esas negociaciones en Europa. Sin embargo, todo parece como que se va a inclinar la balanza hacia los conservadores, en el sentido de que va a ser finalmente Ursula von der Leyen quien ostente la presidencia del Consejo. Yo no sé si en un momento determinado esto es garantía de algo o no. Saben ustedes que Ursula von der Leyen ha estado haciendo campaña en diferentes países europeos. Aquí le vimos con Alberto Núñez Feijóo. Luego sabemos que se iba muy bien con Pedro Sánchez. Yo no sé hasta qué punto eso ganó votos para el Partido Popular o todo lo contrario, ¿no? Yo creo que es garantía de que el PP y el PSOE votan lo mismo siempre en Europa, y de que por primera vez el PP tenía una alternativa a su derecha, por decirlo así, y ni se lo ha pensado. Ha optado por abrazarse a Pedro Sánchez en este caso, que es el gran negociador con Olaf Scholz del socialismo europeo, porque es que son con Italia los únicos 3 países en los que mantienen cierta fuerza el socialismo. En España, más de la cuenta. En Italia es el grupo más grande. También tiene más eurodiputados. Pero yo creo lo único que veo ahí es eso, que son exactamente lo mismo y votan el 90% de las veces lo mismo. Y, hombre, ahora cambiar, aunque tuviese una alternativa, parece que el PP no... Que en eso sí son conservadores, creo que solo en eso. En conservar el poder. La amistad con el PSOE. No, y como dice don Mario, en conservar el poder, ¿no? Efectivamente. Y además esto es lo que es especialmente desesperanzador en el plano europeo, menos porque hay más contestación, pero en el plano nacional más porque lo peor del PP es cuando de repente ves que hay una alternativa y dices, ay, que van a venir a desmontar, y no desmontan nada. Y además acaban presumiendo de no haberlo desmontado, sino de haber hecho las políticas más eficientes. No, si es que precisamente esas quiero que sean menos eficientes, eficaces, porque son malas, son nocivas y hay que acabar con ellas.
todas las leyes ideológicas de Zapatero, que es el gran culpable de todo lo que nos está pasando. El gran arquitecto. Está ahí, todo está ahí. Todo sigue ahí. Todo lo bendijo Rajoy, con mayoría absoluta para quitarlo. Sí, y luego, imaginaos, lo digo siempre, que yo no sabía que tenía yo esta fama de... Debo de tener cierta fijación con el alcalde de Madrid. Bueno. Pero que creo, algo hemos oído. Pero es que creo que es la materialización de lo que estoy diciendo. O sea, en Madrid, de repente se dijo, vamos a sacar del poder a esta tipa que nos está cerrando la ciudad. Es muy difícil que alguien no repita un mandato, porque hay inercias de voto, etcétera. Pues se consiguió que esta señora, que tenía todo el respaldo mediático del universo, se cayera a las primeras de cambio. ¿Por qué? Por sus políticas. Y porque había un jefe de la oposición buenísimo, que era un tipo que iba en moto documentando que no se podía circular por Madrid, que era un atropello y que se hacía con las clases medias, y que si los barrios de la periferia iban a ser los especialmente castigados, y que Madrid Central se acaba tal día. ¿Qué hizo? Zacatá. Lo amplió. Y ese es el drama. Pues fíjese usted, don Mario, muchas de esas políticas medioambientales nos vienen de parte de la Unión Europea y por eso es quizás tan importante lo que allí ocurre. El caso es que de repente nos hemos encontrado con algunas elecciones como las recientes del pasado 9 de junio en las que parece que Europa no termina de movilizar el voto. Para los ciudadanos españoles parece como que les da igual las políticas europeas y por tanto hay un alto grado de abstención. Para analizar esta y otras cuestiones, ahora creo que sí tenemos a don Jaime Mayor Oreja, que fue eurodiputado del Partido Popular desde 2004 hasta 2014, allá por Bruselas. Don Jaime, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por llamar. Ahora sí que conseguimos retomar esa conversación telefónica para hablar de esa charla que tiene lugar mañana, que organiza la Fundación Neos, que usted preside, y que le han puesto un título bastante esclarecedor: Las causas del desorden, hablando precisamente de Europa. Don Jaime, ¿cuáles son esas causas? Bueno, primero hay que constatar el desorden. Cuando hay un proyecto que se llama Unión, hay un termómetro para saber si hay orden y desorden, que es la cohesión. Si hay cohesión, hay orden. Si no hay cohesión, hay desorden. Y más allá de varias lecturas que se puedan tener sobre el resultado, que duda cabe que estamos de acuerdo en que lo que hay es desorden. Porque fundamentalmente hay una crisis en Europa que no está en la Unión, sino que está en el europeo. Es decir, nosotros en España no nos hemos dado cuenta que hemos vivido con un frente popular. Ahora lo imitan los franceses, pero realmente lo que hay es desorden, porque lo que hay es una reacción a una determinada situación que vive la Unión, presidida por el desorden. Y ese desorden lo estamos viendo materializado en muchas políticas que llegan hasta nuestro país. Don Jaime, a mí me preocupaba especialmente, a la luz de los resultados de estas elecciones del 9 de junio, cómo se han manifestado en las urnas los españoles, ¿no? ¿Hasta qué punto nos importan esas políticas europeas a los ciudadanos que tienen que concurrir a las urnas o que han concurrido recientemente a las urnas? Bueno, lo que sucede es que en España llevamos desde el 2004 un proyecto asentado en un frente popular. El resultado no solo el de las europeas, el de las municipales, el de las locales, el de las generales, está esencialmente determinado por la existencia de un frente. Y fundamentalmente aquí se ha vendido la idea de que hay que hacer frente a la ultraderecha, a la extrema derecha, y es evidente que lo que hay es un frente popular de gobierno. Y ese frente popular es un frente muy poderoso, porque cuando falla uno, falla el otro, pero suman. Y entonces es evidente que en esta elección ha fracasado Esquerra Republicana de Cataluña, pero el Partido Socialista ha obtenido un resultado, digamos, que razonable. El partido de ETA, pues evidentemente ha tenido un gran resultado. Es decir, que al final el Frente Popular, que no es un gobierno de coalición, siempre obtiene unos resultados mejores del que se piensa, porque esencialmente está para sobrevivir, para mantener el poder, es su única vocación. Lo que sucede es que se ha convertido en una referencia también para otro país como Francia. Francia ya se ha explicado, y hay un Frente Popular preparado, un popular de izquierdas preparado para hacer frente a la señora Le Pen, ¿no? Es decir, la explicación en España está
en la fuerza, que no hablaré de fortaleza, del Frente Popular, que parece que pierde, pero repta como la serpiente, y ahí se va produciendo un fenómeno en el que todo el mundo lo da por muerto, pero sin embargo va apareciendo elección tras elección. Es un rival poderoso, lamentablemente, para los que no estamos en el frente, y además es un Frente Popular bolivariano, no como en el año 35, que se expresó en la violencia. Esta vez es un sistema más bien bolivariano, en el que se está avanzando en un sistema totalitario al estilo de las repúblicas bananeras o bolivarianas. Y sobre todo parecido a una Venezuela a la que desde luego no nos gustaría parecernos. Sin embargo, parece ser que es el ritmo que estamos tomando, ¿no? Bueno, o podríamos hablar de Chile, o podríamos hablar de Colombia, podríamos hablar de Brasil, o podríamos hablar de todos esos países en los que la democracia fundamentalmente reacciona hacia fórmulas totalitarias y de izquierdas, esencialmente. De la misma manera que Europa, la Unión, va hacia la nada, Estados Unidos a una gran polarización en las Américas españolas, o en la América española se va caminando hacia un sistema bolivariano, donde no hay independencia de poder judicial, donde la libertad se recorta y donde se crea un ambiente en el que ese es el modelo en el que estamos avanzando desde hace años. Lo único que sucede es que elección tras elección se confirma la existencia de este frente. Hoy tiene un problema muy grave en Cataluña. Por primera vez no saben cómo afrontar la crisis del frente, pero encontrarán una fórmula, no sé cuál, pero la encontrarán bien anunciando o disolviendo en unas elecciones generales, o bien obligándole a Esquerra Republicana de Cataluña que de un modo u otro formen parte del gobierno del señor Illa, o al revés, o convenciendo a los del Partido Socialista de Cataluña que tienen que dejar gobernar a Esquerra Republicana de Cataluña. Por recambolesca que sea, encontrar una fórmula. Estaba usted hablando de gobiernos totalitarios como este del Frente Popular, que usted dice que no es un gobierno de coalición. Claro, me estaba acordando de medidas como, por ejemplo, el asalto a la justicia, que es algo muy habitual de los gobiernos totalitarios. Podemos ver un ejemplo claro, por ejemplo, en nuestro país, ¿no?, con los últimos movimientos. Por supuesto, ese es el primer de los grandes objetivos. Ellos necesitan neutralizar al Poder Judicial. Ellos necesitan dar un mensaje inequívoco. No pueden seguir haciendo los jueces lo que quieran. Y por eso es evidente que este es el primer objetivo. Por eso todo el mundo que se acerque al Frente Popular tiene que tener mucho cuidado, un extremo cuidado. Cualquier acuerdo con ellos es para mantenerles en el poder. No es un acuerdo con un gobierno de coalición, es un acuerdo con un Frente Popular. Y los acuerdos con el Frente Popular son dañinos, son peligrosos. Hay que mantener siempre, yo lo he dicho muchas veces, una distancia infinita con el Frente Popular, porque realmente no es un partido, no es una opción democrática más, aunque es duro decirlo, pero es así. Y tener claro, efectivamente, que es una democracia y que no es una democracia, o que intentan que parezca que deje de ser una democracia. Mañana, en la sesión que tendrá lugar a las 7:30 de la tarde en el Hotel Hyatt Regency Esperia, van a participar José Juan Toaria, por parte de Metroscopia, Mariano Gomá, presidente de Foro España Cívica, José Luis Bazán, que es asesor de la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea, y Florentino Portero, que es historiador y analista de relaciones internacionales. Va a estar presentado por José María Beneito y va a participar, lógicamente, Jaime Mayor Oreja, que es presidente de la Fundación NEOS. Don Jaime, para hablar de esas causas del desorden, ha citado a diferentes personas. Yo no sé si puede citar cuál es la raíz de ese problema, además del Frente Popular. ¿Hacia dónde nos tenemos que encaminar para corregir ese desorden? ¿Es posible una solución para Europa? Bueno, es difícil, pero hay que encontrarla. Es decir, yo creo que lo primero, diciendo la verdad, cuando se dice hay una mayoría europeísta, ¿cómo hay una mayoría europeísta que dice entre liberales, populares y socialistas, si por ejemplo Sánchez está en esa mayoría europeísta? Eso no es una mayoría europeísta, es una mayoría que va induciendo a un Frente Popular de modo y manera que en Francia se produzca el mismo fenómeno que en España. La mayoría europeísta es Sánchez. Yo no creo que eso sea una mayoría europeísta. Yo tampoco creo que la solución esté en el extremo. La solución está en ir a los fundamentos de la crisis. Europa está perdiendo identidad porque esencialmente ha perdido un sentido de la trascendencia, unos fundamentos.
Para resolver la regeneración de Europa hay que afrontar no en un debate nominal en si son los estados, las naciones o la Unión Federal, no. Hay que buscar los 3 problemas, no 300. Los 3 problemas que pueden cohesionar Europa, que es la inmigración, es la seguridad y esencialmente es un dejar obsesivamente de atacar a lo que son los fundamentos cristianos de Europa, llevando el aborto como una parte de la Carta de Derechos Fundamentales. Es decir, hay que regenerar la Unión, hay que saber que la crisis está en el europeo más que en la Unión y que hemos hecho una sociedad cómoda que se está haciendo irrelevante en el mundo. Eso es la regeneración. Pero eso tiene un sentido de una cierta trascendencia, es decir, no es una civilización más Europa. Europa es una civilización que se ha hecho desde unos fundamentos, y muchos de ellos cristianos. Bueno, no podemos estar obsesivamente destruyéndolos día tras día en todas las votaciones del Parlamento Europeo. Bueno, la Unión necesita entender que hay que recuperar los fundamentos de la Unión y no seguir despreciándolos todos los días. Eso es la regeneración que de alguna manera algunos proponemos. Pues estaremos pendientes, por supuesto, de esta charla de la Fundación Neos, como ya les decimos, mañana por la tarde a las 7:30 en el Hotel Hyatt Regency Hesperia. Están todos nuestros oyentes y telespectadores invitados. Don Jaime Mayor Oreja, muchísimas gracias por habernos presentado esta conferencia y esperamos contar con usted pronto en esta mesa también de análisis y de tertulia. Muchísimas gracias a ustedes. Adiós, buenos días. Un abrazo. Fíjese, doña Carmen, que ha dicho don Jaime ahora, ¿no? Hay que ir, no, yo tampoco creo que la solución esté en los extremos. Yo a veces me acuerdo de Barry Goldwater, que era un político republicano muy influyente y que cosechó el mayor de los fracasos. Se pegó un batacazo electoral que no veas, pero sin Goldwater no se explicaba a Reagan y decía, a la hora de defender la verdad, la moderación no es ninguna virtud, ¿no? Pero fijaos, por ejemplo, el ejemplo que ha traído don Jaime es muy interesante sobre el aborto, porque la que lo ha frenado ha sido la extremista Giorgia Meloni. Y la extremista Giorgia Meloni tiene una anécdota buenísima, que es categorial para ella, claro, porque es su vida. Giorgia Meloni dice que ella no tendría que estar aquí, que ella iba a ser abortada. En el libro, que está publicado por Ley en su biografía, Pedro Sánchez también cuenta cómo es esto, ¿no? La madre de Meloni tiene una relación conflictiva, es poco decir, con su pareja. No están casados. Yo creo que de hecho el padre de Meloni estaba casado. El padre además era de clase alta, la madre era de una clase popular romana, y entonces va a abortar. Y ese día dice, pues esto es lo que yo quiero de verdad, yo no quiero que mi hija tenga una hermana y tal. Y dice, no, ya veremos qué pasa. Y se toma un café o algo así para que salga mal la prueba y se va a su casa, ¿no? Y Meloni es la que ha frenado la cuestión de considerarlo un derecho. El problema de todo esto además es cómo se va corriendo la linde y como quieren derechizar todo. Mira, en esto son de derechas. Como quieren convertir en derechos sus posiciones políticas, cuando tú te opones a eso, te están haciendo un fascista. Pero como estás en contra de los derechos, claro, tengo derecho a elegir mis pronombres. Y a que tú... O sea, yo tengo derecho a que mi visión de la realidad sea una imposición a los demás. Sea una imposición a tu visión de la realidad. Es un derecho. Es decir, si es delito. No, eres un fascista. Es delito no cumplirlo. Es un delito, claro, efectivamente. Es un delito. Entonces, por eso se necesita una corrección, porque se ha corrido mucho la línea ahora en Europa. Y de repente los consensos son cosas no consensuadas por la ciudadanía, que esta es otra. Porque en Europa, cuando han dejado votar a la ciudadanía los asuntos más extraordinarios, por ejemplo, en la Constitución, la ciudadanía les ha dicho adiós, que no queremos ir por ahí. Imagina a Hernán Cortés con Moctezuma negociando que no les arrancaran el corazón a los niños de 12 años para ofrecérselo a los dioses. Y el acuerdo, para no ser, digamos, un tipo
extremado y fundamentalista, en vez del corazón, ¿por qué no empezamos con el hígado? ¿No? O por lo menos con algún órgano que tenga dos, ¿no? Claro, para por lo menos conservar la vida. Cuando te han corrido la ventana de Overton a tal sitio, que o de verdad te vas al principio de la jugada, empiezas de cero, o no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. El problema es que en un régimen de opinión pública tienes que contar con los otros. Tienes que contar con los otros, con la mayoría. Hoy las mayorías son tiranizadas por minorías muy poderosas y muy sin escrúpulos. Y el resto de minorías, que son minorías, digamos, lúcidas, minorías críticas, reflexivas, son atacadas por las mayorías que están condicionadas por esa minoría de poder, ¿no? Entonces, el juego es un juego muy, muy complejo. Y en Europa el problema es que es decir, donde ellos han encontrado el dolor en el zapato es en la realidad específicamente de las clases menos afortunadas, ¿no? Ese es su talón de Aquiles, ¿no? Pero es que, por otra parte, es su fortaleza. Es decir, en la medida en que hay más gente menos afortunada, prende mucho más la mecha del odio, de la envidia, del resentimiento. Estás en un juego muy diabólico, ¿no? Sí, ¿de qué presume el gobierno? De el número de gente que cobra el ingreso mínimo vital. Claro. Y dices, madre mía, que están presumiendo. Como están presumiendo, tened cuidado, porque además han identificado que más. Por ahí es por donde se va. Claro. Que por ahí es... No, es verdad. Pero Mario, vamos a ver, que es que no hacen un piso desde hace 5 años. Y, claro. Están todo el día dándole, en cuanto llegan las elecciones, primer tema que se pone sobre la mesa, la vivienda. Me cago en la mar, la operación Campamento en Madrid, no sé si lleva 30 años. Son unos terrenos del Ministerio de Defensa con los que no hacen nada, con los que podrían hacer, no sé si son 20.000, 30.000 viviendas. Pero es que la operación Chamartín sigue paralizada. Es que Madrid, asomaros a coger la carretera de La Coruña o cualquier carretera de salida de Madrid, no me digáis que no hay terreno para hacer casitas. Sí, más lejos. Es que, Julio, es mucho más fácil. Es mucho más fácil legislar sobre el género, el clima, cuestiones que no tienen ningún tipo de efecto real sobre la vida de los ciudadanos, más allá de que te sacan el dinero del bolsillo, pero parece mentira, pero hay millones de europeos a los que les preocupa más que suba un centésimo de grado la temperatura que tener una vivienda, una casa, una familia. Pero esas políticas ideológicas son tremendamente perniciosas. O sea, se destina muchísimo dinero a esas políticas de corte ideológico. Acaban con vida de gente. Que luego, en muchas ocasiones, la derecha no es capaz de revertir cuando llega al poder. No ha querido revertir. Lo tenía preparado una cosa para el CEO y leía un reportaje del País y otro del Mundo. Uno de 2005 sobre universitarios que decían que se declaran de izquierdas, anticapitalistas, en 2005. 18 años después, una generación después, en 2023, se declaran de centro los universitarios. El aborto ya no es un tema de debate, ya es un consenso. La eutanasia es un consenso. Todo lo que tiene que ver con lo LGTB es un consenso. Ya eso no es ni derechas ni izquierdas. Han conseguido, la izquierda empujando y la derecha aceptando y tragando, que esos temas tan importantes, que son mucho más importantes que otros, son básicos, son el pozo moral de una sociedad, no estén en debate. Y no están en debate por el lado negativo, no porque estén aceptados. O sea, que el aborto no esté en debate y sea aceptado acabar con la vida de niños en el vientre de su madre como algo que no merece ser puesto encima de la mesa en una sociedad, es trágico. O sea, no es que no esté en debate como algo como la esclavitud, no está en debate como algo positivo. Y claro, eso afecta al día a día. Y encima, con esa excusa, nos esquilman, nos sacan los pocos ahorros que puede tener la clase media, que es la que gana el salario mínimo según estos gobernantes. Y claro, tener una casa y una familia se convierte en algo imposible. Y hay dos cosas además también que son especialmente insidiosas. Y es que plantean el término del aborto en términos ahistóricos, que es algo profundamente molesto para hacerse los héroes, que dices, pero vamos a ver. Además te dicen, ¿no? Es que si no van a obligar a las mujeres otra vez en pleno siglo XXI, con una aguja, y tú, pero ¿cómo a Londres? Pero ¿cómo hacéis esto? ¿Cómo hacéis esto? Igual que con la cuestión del orgullo gay, tío. Y dices, oye, en serio, no hagáis esto. No hagáis esto, no os hagáis los héroes porque no sois héroes. Es más, estáis faltando el respeto a los héroes, a los que de verdad se jugaron la vida en ese tipo de causas. Y en lo que decía Julio,
Hace esos tantísimos años que yo entrevisté a De Prada, fascinado por las máscaras del héroe, entrevisté también al de la sociedad de tasación, en plena burbuja inmobiliaria y tal. Y me dice, mira, el otro día llevé desde Madrid a Marbella en coche a unos japoneses. Y estábamos hablando del acuciante problema de la vivienda en España. Y cuando a 20 kilómetros de Madrid empezaron a ver solo campo hasta Marbella, me dijeron que tenéis un problema de qué en España. Está vacía. Tenéis un problema de que, y encima los pisos cómo son, que también si los ves dirás, bueno, vale, está vacía, pero los pisos son de 300 metros y encima vivimos en sitios enanos en las ciudades, ¿no? Fijaos, no son declamatorios y la culpa siempre la va a tener otro, por eso citan el resentimiento. Los jóvenes ahora mismo están que no pueden en Madrid porque de verdad no pueden acceder a una vivienda. Voy a decir una frase que detesto: disfrutad lo votado, amigos, porque además decíais este tipo de cosas. Yo tengo derecho a que tú, casero mío, me pagues lo que yo, o sea, me cobres lo que yo considere y tal. Bueno, pues no te, si esto es muy fácil. No te la alquilo. Tú, fuera. Claro. Tú, además hay un montón de grupos que se supone que son los que protegen la Iglesia y la izquierda, que son los excluidos por este tipo de decisiones. Las madres solteras, que se olviden de alquilar una casa. No tengo yo otra cosa que hacer que meter una mujer vulnerable en mi casa, donde no la puedo echar. Inmigrantes, trabajadores poco cualificados, gente hiperdependiente, es decir, alguien como Echenique no podría acceder, porque no te van a... que nadie se va a suicidar, y lo habéis hecho vosotros. Vosotros habéis votado a los tipos que os están expulsando de vuestras casas, que van a decir, ¿lo veis? ¿Lo veis? Lo que hay que hacer es intervenir aún más. Si esto es Argentina, si es que está hecho ya. Claro, es que no solo si la esto izquierda. Ya está hecho. No es solo la izquierda. Y porque llevamos 5 décadas favoreciendo la coacción y la obligación en lugar de la virtud. Claro. O sea, si fuese una sociedad virtuosa en la que la cooperación estuviese valorada, irían las cosas de otra manera, pero aquí es la coacción. Tú tienes un piso, no lo alquiles. ¿Y sabes qué otra cosa hay, por ejemplo, con esto de los alquileres? Son muy listos. Te topan el alquiler. Y tú dices, ay, qué bien, me viene. Zapatero a prisión con Pedro Sánchez y con todo eso, pero a mi casera que le vayan dando porque le han topado el alquiler. ¿Vas a hacer algo al respecto? ¿A que no? Pues ahí los tienes. Ahí los tienes. Porque eso que es una microdecisión va a pasar en cualquier cosa. Y es que me han subido el salario mínimo y mi jefe que está aquí ahora va a estar aquí. Vale, pues muy bien. La semana de 4 días. Entonces, tú vas a hacer algo para que las fuentes de prosperidad y de bienestar de la sociedad sobrevivan. No, pues el círculo se va a ir cerrando y vamos a ir al guano. ¿Qué sucede? Que de verdad la gente se cree que esto es como las películas, que hay un momento en que todo el mundo se da cuenta de algo y hay una relación. Mentira, os lo juro por Caracas. ¿Habéis ido a Caracas? ¿O Buenos Aires? No quiero ni contar La Habana, que cuando amaneces en La Habana y dices, ¿qué ha pasado aquí? Si tú metes a un tipo que no sabe nada de historia y lo llevas a La Habana, dices, ¿qué ha pasado aquí? Pues ha pasado el socialismo y sigue pasando. Pasar, no ha pasado nada. Ha pasado el tiempo. Ha pasado el tiempo. Y de repente nadie dice, uy, pues fue por esto. Y además, y siguen aún, porque ¿qué les dicen a los cubanos? Sobre todo en La Habana y tal. Ojo, porque cuando vengan los de Miami os van a echar de vuestras casas, que no son suyas, y entonces ya entran en... se les cierra como las orejeras, como los burros, y ya dicen, bueno, pues estos son los mecanismos hiperperniciosos del populismo realmente existente, que no es el de Milei precisamente, que es el de los que vienen a combatir Milei. Bueno, el problema de la vivienda que hemos comentado, yo creo que además digamos que afecta a un montón de cuestiones que no son estrictamente la vivienda. Claro. Es decir,
cómo sean las viviendas y si sean en propiedad o sean en alquiler, está configurando un modelo de sociedad, ¿no? Entonces, ellos durante mucho... ¿No se oye bien? No, ahora se oye mejor. Quizás sabes que estaba el teléfono sonando. Durante mucho tiempo nuestros padres, nuestros abuelos, el ahorro era la vivienda. Claro, sí. Es decir, ahora el ahorro lo tiene el banco o lo tiene el propietario de la vivienda que te alquilan. O no hay. Es decir, claro, por eso la gente no está ahorrando. Es decir, el alquiler recaía sobre ti mismo si habías comprado tu vivienda y por tanto ese dinero, al cabo de los años, suponía también la posibilidad de que los hijos que podían en ese momento estar en el momento en que desaparecían los abuelos, ya empezando a tener hijos con su segundo o su tercer hijo, disponían de la vivienda de los abuelos. Es decir, era una garantía de continuidad y una ayuda inestimable para que efectivamente las parejas pudieran tener hijos. Hoy no. Hoy el ahorro ese se ha quedado o en manos del capitalista o se ha quedado en manos del Estado. Y bueno, chicos, eso es lo que hay, ¿no? Es que fijaos que esto, ¿qué os dicen? ¿Qué se dice? Tan mal no los va bares la economía llenos. Si los bares están llenos. Es que precisamente es eso. Hay una cosa. Está estudiadísimo. Está estudiadísimo. Cuando tú no te merece la pena ahorrar o es no incentivo puedes, para el ahorro. Exacto. Para ahorrar 100 euros al mes me lo gasto. De hecho, 2 noches en tomar, una noche. Eso tiene cenar. ya un nombre que es la diverflación. Que Claro. es cuando crece la inflación, Pues la el gente lo ocio. gasta en ocio. ¿Por qué? Porque al final se lo va a llevar y el no gobierno. solo en ocio, fijaos una Entonces, cosa, pues bueno, que lo disfrute, ¿no? Y digo ocio, restauración o bienes que puedas consumir inmediatamente. Claro. ¿no? Bueno, lo que pasa es que todo está montado sobre una ficción. Claro. Es decir, el dinero, decía Mario, es que Milei les ha dicho la verdad, simplemente ha dicho se acabó la plata. Aquí también se acabó la plata. Hace tiempo. Hace muchísimo, sí. El problema es que hemos pedido prestada más plata. Y el siguiente problema es que a quien se la hemos pedido prestada, que es el Banco Central Europeo, como no la tenía, se la ha inventado. Ha cogido y ha hecho así con una manivela y ha empezado a sacar monedas o billetes sobre la nada. De la inflación. Es decir, Y es que la inflación es un fenómeno monetario. O sea, simplemente, cuando hay más dinero en circulación, pues tiene que subir los precios. Pero no, y Hay además, otra. pero fijaos, porque hay algo. Es que eso sí que, desde mi punto de vista, debería ser un delito gravísimo. Es decir, si no hay más dinero, no se gasta más. O sea, El padre Juan de María. Pero que eso es una una cuestión de El padre- economía familiar el padre básica, Juan ¿no? de Mariana Acabó en la decía cárcel. que las cabezas de los reyes podían ser cercenadas si hacían este tipo de cosas. Porque es muy grave. No, es que estás jugando con ¿Y qué la reyes, riqueza. eran otros reyes. Y, que estás jugando con la riqueza de verdad. Y por no decir, estos que siempre hablan del futuro y tal, el futuro de los muy pocos que vienen, porque tú les estás condenando a pagar algo. Mario, en la escuela de Salamanca, era asumido moralmente, porque además la escuela de Salamanca conecta la economía con la moral. Claro. Ellos están constantemente, se lo recuerda Schumpeter, constantemente diciendo, bueno, esta decisión económica es moral, esta decisión es moral, esta decisión es buena o es mala, ¿no? Es decir, se lo preguntan constantemente. Tú solamente puedes prestar dinero con un interés, si no se trata, por ejemplo, ellos hablaban del préstamo obligatorio a aquel que le había ido mal la cosecha del año, porque no había llovido, porque había habido una pedrisca, estabas obligado a prestarle el dinero para que pudiera aguantar hasta la cosecha del año siguiente, pero ese dinero en ningún caso se lo podías dar con ningún tipo de interés. Es decir, había una concepción de la economía que era verdaderamente moral y en la que el ser humano era el centro de esa concepción. Bueno, es que de hecho si a Tomás de Mercado y demás los llamaras economistas dirían, ¿qué es eso? Pero fijaos, porque siempre que se dice que el liberal es un tipo despiadado que no tiene en cuenta la moral, los padres del liberalismo en lo último en lo que pensaban era en lo que nosotros llamamos economía. Adam Smith igual. Si a Adam Smith le dijeras, ¿cuál es tu obra? ¿La teoría de los sentimientos morales o la riqueza de las naciones? A ver qué te decía Adam Smith. Y las reflexiones que hacía la escuela de Salamanca eran precisamente sobre... Y además estaba todo en función de si estaba justificado o no que el monarca tuviera ciertos poderes o no, porque no era suyo además el poder, que esa es otra. Pero fijaos, además hay una cuestión más con esto, porque nosotros vemos fenómenos en los de enfrente que creemos que no nos pasan a nosotros.
en los barrios, en las zonas muy degradadas de las sociedades, tú dices, una crítica que hay es, fíjate, no tienen dónde caerse muertos y todos llevan dorados y dices, claro, es que es lo que hacen, porque es lo único que tienen. Entonces, ¿qué fuente de orgullo para presumir? Exhibirlo, ¿no? El llevarlo símbolo encima. que brille, unas zapatillas que valen más que su casa. Sí, claro, porque es lo único que tienen. Y ahora te saltas de barrio y dices, ¿y tú qué? ¿Cómo vas? Yo me he pegado un viaje a Tailandia este año. Tú sí puedes. No puede tampoco, porque Ya, no tiene casa, claro no tiene que no, coche, claro. no tiene... Y dices, estamos en la trampa y dependemos cada vez más de el que te puede sacar con esto que está diciendo don Julio. ¿Qué sucedió en la pandemia? Y fue tremendamente peligroso. Que llegó el Estado y dijo, tranquilos, yo probé. Y los empresarios decían también, algunos, bueno, si me van a dar, pues entonces no pasa nada. Ojo, que eso nunca termina bien. Y yo conocí una pequeña empresaria que tuvo un amanecer brusquísimo a la realidad en plena pandemia. Era una pastelera de la zona donde vivía yo antes, que yo creo que era medio progre. Era hasta que le llegó la pandemia y tiene que cerrar. Y entonces están los fenómenos de los ERE y tal. Y tenía una empleada. Esa empleada le llaman cuando se supone que no podían trabajar, pero no estaban de vacaciones y tal, y se había ido a la playa. Y esta chica le llamó, oye, que tengo que... No, es que a mí me viene ahora muy mal el ¿Perdón? No, que estoy en la playa. ¿Qué quieres? Que si... Y dices, pues ya está, pues si te lo va a explicar. Si es que así va esto, Hay un momento en que tú vacías de autonomía y de capacidad de autonomía a la sociedad. Por eso te cercenan todo lo... familias, vivienda, etcétera, para que tú no seas autónomo y para que tú fíes todo al que te lo puede procurar. Hay dos opciones. O sea, para que tú no seas autónomo, o trabajas para el Estado o trabajas para una mega empresa, que son al final lo mismo que el Estado en este momento. O sea, un gran fondo o sobre todo una gran empresa. Que significa eso, que tú no eres en absoluto no eres dueño de tu vida, pero en eso ya no eres dueño de tu tiempo, no eres dueño de absolutamente nada y tu salario además depende de 1000 factores que nunca va a ser de tu trabajo. Y que además no negocias tú. Claro, nunca depende de tu trabajo, ni de tu capacidad de negociación, ni de tus habilidades, ni de tu capacidad técnica. Depende de... Pues es lo mismo, están encamados las grandes empresas y el Estado ahora mismo en Occidente, y no son en Occidente, y es perfecto, ¿no? Es mucho mejor gobernar a alguien así, los impuestos siempre van a estar mucho más controlados, va a tener menos familia, las viviendas van a estar en manos de quien interesa... Es perfecto, una sociedad perfecta. Lo que pasa es que hay gente que se está dando cuenta y hay una reacción creciente, gracias a Dios. Es que, de hecho, el problema es que cuando se están enfangando, por ejemplo, en políticas ideológicas, ¿no?, de las que decíamos antes, se dejan de lado problemas que son estructurales, como decía antes Mayor Oreja, hablando de el derecho a la vida, el tema de la vivienda, el tema de la calidad de vida, la inflación, ¿no? Cuánto nos cuesta vivir en el día a día a las familias, el mercado de trabajo. Hablaba bastante justo de la reducción, ¿no?, de esa semana laboral que ahora pretenden que sea de 4 días, incluso enfrentándose a través del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz a multas severas, ¿no?, si no estás adaptando. Yo en ese aspecto mi ley yo creo que pone el dedo en la llaga cuando hablo del Estado, ¿no? Es decir, a partir de la Revolución Francesa se identifica el ser humano, la persona, que pasa de ser, digamos, criatura humana a ser humano, ser per accidens, pero ser. Es dotado un poco de el Estado le dice, tienes todos los derechos, ¿no? Eres un ciudadano y tienes todos los derechos. Todos los derechos acaba significando ningún derecho. Todos los derechos significa la absoluta soledad del ser humano, que ni siquiera tiene la familia para poder arroparse, para poder dar una respuesta a una sociedad cada vez más agresiva, más ciega. Y entonces hoy nos encontramos con que el ser humano está completamente desprotegido. Sus derechos fundamentales, que no proceden de ninguna articulación social,
no proceden de ninguna organización social, no proceden del Estado, sino que los derechos del ser humano, de la criatura humana, son anteriores al Estado, anteriores a que el hombre esté en sociedad. Si tú aceptas que esos derechos te los otorga la Constitución española o la Constitución europea o la Declaración de Derechos de la ONU, estás muerto. Estás muerto, porque eso es cambiable, sí, es mutable por esencia. Por tanto, y lo hemos aceptado. Y no es verdad. Nuestros derechos son inalienables y previos. No, y además, ¿sabéis qué pasa? Que se han desestructurado todas las instituciones intermedias, o se va por ellas, ¿no? Salvo, y aquí es una de las madres del Cordero, los que vienen con la voluntad de no integrarse en una sociedad que encima está podrida. Entonces, de repente, esos sí que creen en las instituciones intermedias y te las van a imponer, además. Que ese es otro gran tema que hay en Europa. Que además no se ha querido mirar y hasta que te pasa, ¿no? Hasta que sucede y entonces de repente dices, uy, ¿qué ha pasado? Bueno, pues ha habido una transformación radical. Y además a la gente se le ha venido a decir que no tiene derecho a decidir sobre la conformación de sus propias sociedades. Pero vamos, ¿estamos locos? ¿O qué pasa aquí? Cualquiera que venga puede en todo momento recibir todo tipo tiene todo tipo de derechos. Que no. Y aquí de nuevo toca hacer reset, porque si te montas sobre el argumento, acabas haciendo discusiones bizantinas y le acabas dando la razón al otro. Que no, que te pares antes. Y dices, ¿y eso por qué? ¿Y eso por qué? Si esta sociedad ya está hecha, está dada y tiene unas características, ¿por qué dices que no hay manera de defenderlas y que tiene que ser amorfa? Que encima nunca va a ser amorfa, porque si no le das forma tú, se la van a dar los otros. Sí, o sea, Molenbeek tiene una forma. Pues claro que la tiene. El problema es que no se la has dado tú. Y encima es una forma que no te gusta. Mucho más absoluta que otro barrio de Bruselas. Y no lo quieres ver, y entonces ¿qué haces? No miras hasta que Molenbeek empieza a crecer y se acaba comiendo el país. Y encima, los principales perjudicados ahí son, que esto nunca se tiene en cuenta, los que vienen huyendo de eso. Es decir, imagínate, gente que dice, o sea, yo detesto vivir en una sociedad donde no tengo derechos. Detesto vivir en una sociedad donde la mujer no tiene acceso a la modernidad en condiciones de igualdad. Detesto todo eso. Me voy de aquí, porque aquí me parece que no lo puedo hacer. Me voy a Europa. Y viene detrás de mí. Y viene detrás de ti. Entonces, están premiando al que te echó del primer sitio y encima le vas a hacer que te vuelva a echar o que te vuelva a someter en el refugio. Claro, cuando estos gobernantes líquidos se encuentran con algo absoluto, siempre ceden. Claro. Siempre ceden. Lo que pasa es que no se suelen encontrar. Y lo único absoluto con el que se encuentran es el Islam en Europa. Bueno. O sea, a base de consagrar como derechos, instintos y cuestiones de cintura para abajo, nos han arrebatado el derecho a la vida, a la propiedad, de tener una familia, de tener una vivienda. A base de consagrar lo que no son derechos como derechos, nos han quitado los derechos de verdad. Sí, pero es que además a Hungría o a Polonia les retiran los fondos y se los dan a Cuba o a Nicaragua. Entonces, oiga, mire, no nos tomen ya más el pelo, ¿no? O a Marruecos, por ejemplo, en el tema de la agricultura, ¿no? Para apoyo a los olivos marroquíes, que en el fondo nos quitan a nosotros mucha cuota de mercado, siendo la industria oleícola una de las más importantes de España, por poner algún ejemplo de los que están encima de la mesa a través de la gestión de los fondos de Europa. Don Eric Gutiérrez irrumpe en el estudio y nos trae la opinión de los oyentes. ¿Qué tal, Eric? Buenos días, Carmen. ¿Qué nos cuentan los oyentes en esa libre encuesta que lanzábamos esta mañana? Preguntándoles por la injerencia en la justicia, en particular hablándoles del Consejo General del Poder Judicial, de esa reforma que está ahí, por decirlo de alguna manera, un poquito encallada. Llevan 5 años ahí sin esa renovación. Parece que suenan campanas de boda entre el Partido Popular y el PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué dice nuestra audiencia?
Pues nuestra audiencia, lo primero, Carmen, muchos mensajes para usted, para doña Carmen Carbonell, de que lo está haciendo genial en este tiempo que sin don Luis. Pero sea sincero, también le echan de menos a don Luis del Pino mucho. Yo ya les digo que va a volver, que esto no es un adiós, esto es un hasta pronto, porque además sé que está en la playa, está disfrutando de un poquito de descanso, Pues sí. que es lo que toca, ¿no? También es momento. Y además ya nos vengaremos nosotros, Efectivamente, que con este calor es muy, muy bueno irse a la playa y que, oye, unas merecidas vacaciones para don Luis para coger fuerza para lo que queda, que una de esas cosas que quedan durante este verano, que seguramente acabaremos sabiendo, es efectivamente pues lo referente al Consejo General del Poder Judicial, y de ahí nuestra pregunta de esta mañana, que les preguntamos a los siguientes si cree que finalmente PP y PSOE se pondrán de acuerdo para la renovación del CGPJ. Les damos 4 opciones y ha habido casi un empate técnico en primera posición. Así, Pero he de decir que con un 46% ha ganado la opción sí, porque PP y PSOE son lo mismo. El famoso PPOE, ¿no? Que viene a ser ese entendimiento entre el PP y el PSOE cuando llegan a según qué asuntos. Decía Jaime Mayor Oreja que quizás mientras estuvieran, por ejemplo, los comunistas en el gobierno no había que pactar con ellos y por tanto había que alejarse de todo tipo de decisiones, y este es el caso, ¿no? Sí, efectivamente. Algunos en vez de PPOE lo llaman el pseudo-PP. Ese es el apelativo que han usado algunos de nuestros oyentes. Por otro lado, en segunda posición, pero digo muy cerca, con un 45%, la opción de sí, Feijóo cederá. O sea, que quiero decir que al final, juntándolos, un 91% creen que sí. Que sí que va a haber renovación. Efectivamente, que sí que se van a poner de acuerdo entre el PP y el PSOE, ese famoso PPOE que decía doña Carmen. Juntando esas dos opciones, 91%, 46% si PP y PSOE son lo mismo, y sí, Feijóo cederá con un 45%, pues están ahí una muy cerca de la otra. En tercera posición, ni idea, oiga, esa... Que nos gusta tanto a nosotros y a don Luis del Pino, de no tengo ni idea lo que va a pasar con el Consejo General del Poder Judicial. Pero por ejemplo, en comentarios hay bastante gente que cree en esa opción, pero ha votado solo el 6%. Y en última posición, un 3%, que le gusta mucho a doña Carmen Carbonell, ese no, Europa pone orden, que creen, bueno, que creen que el PP y el PSOE quieren ponerse de acuerdo, pero que realmente Europa va a venir von der Leyen cayendo del cielo y nos va a ayudar. Es que a veces confiamos en Europa como si fuera efectivamente esa mano divina que va a arreglar todo, cuando en realidad las circunstancias nos han demostrado que a veces en Europa, en fin, es el peor de los aliados, ¿no? En la última persona en la que hay que fijarse. Yo entiendo que dé miedo ciertos pasos, sí, es normal. Pero si tú te crees lo que dices, tienes que actuar en consecuencia. Efectivamente, bloquear una negociación de esa altura, de ese calibre, es grave. Pero ¿tú te crees o no que están dando un golpe para demoler el régimen constitucional? Sí, ¿te lo crees? Bloquea. Genera un conflicto institucional, paraliza las instituciones y que pase algo. Hazlo, sí, hazlo. Pues das un punto intermedio, que se lo crean, pero por no molestar, por no hacer política, porque no es rentable electoralmente, mejor callarse. Miren, uno de los comentarios que nos han dejado en Twitter, don Antonio, nos pone la madre del topo. Quien quiera entender que entienda. Me encanta este alias. Nos pone Feijóo cederá porque alguien le dirá que su marca personal no puede permitirse un nuevo no, y porque a él le sale gratis. Lleva tiempo sin pensar en el bien común a medio y largo plazo. Don Antonio dice que no le va a salir gratis, este usuario cree que sí, y que realmente pues solo está pensando pues en el corto plazo, que es lo que se suele pensar en política, dicho sea de otro modo. Puertas adentro, no sé si le va a salir gratis que siga con estos resultados. Derrotas no tiene, pero sacarle 2 eurodiputados a este PSOE no lo veo mucho mérito. Bueno, eso le viene de lujo precisamente a Pedro Sánchez. Yo lo tengo dicho ahí, que este tipo de resultaditos del PP le vienen fenomenal porque no generan crisis en el PP. Incluso, claro, a ver, ¿qué tienes que ganar en Galicia? Gana en Galicia, ya ves tú. Te quieres apuntar para ellos, eso es. ¿Qué tanto luego te en las apuntas, europeas, ¿no? Sí, por 4 puntos, fíjate. Enhorabuena, chico. Claro, esto le viene genial. ¿Algún otro comentario, Eric? Y ya le leo uno más que está centrado en esa opción que le decía antes, que tenía un 6%, el ni idea oiga, que pone ni idea oiga. La historia nos dice que lo normal es que Feijóo ceda, pero es tan grave la situación que quizá hasta en el PP se den cuenta de que dar el CGPJ a Sánchez sería demasiado peligroso. Pero fíjense ustedes, porque yo la semana pasada escuché unas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo diciendo, bueno, me van a criticar por cualquier cosa,
O sea, que da igual, ¿no? En el fondo lo uno que lo otro, que es lo que realmente me da mi miedo, ¿no? Que Alberto Núñez Feijóo lo dé por perdido. De mira, es que al final no voy a tener rédito político, rédito electoral, sí que sea lo que Dios quiera, ¿no? Porque que después crea de en 5 algo, años... ¿no? O sea, ¿él cree en algo? ¿Tiene alguna idea de algo? Claro, es que este sería ya una pregunta como más metafísica, ¿no? Sí, ¿Cuáles para son un los político. ideales de Alberto Núñez Feijóo? Esta es la gran incógnita, ¿no? Esa gran incógnita, ese Felipe gran González, desconocido. sí. Moverse con la marea un poco. Bueno, eso de las mareas también tiene su peligro, hablando de Podemos. Acabo En fin, mal, sí. hasta aquí hemos llegado con esta tertulia de Mañanas en Libertad. Muchas gracias, don Eric. Muchas gracias, don Julio Ariza, don Mario Noya, don Antonio Muloni. Les espero próximamente en esta mesa de tertulia. Vuelvan, por favor, que aunque no esté don Luis del Pino, nosotros les queremos aquí con más análisis y más opinión a todos ustedes. Hacemos una breve pausa publicitaria y vamos a tirar la caña porque ya veo por allí al fondo a Alba Vila, que nos trae muchas cosas que son las que van a poder ver ustedes en el Toro Televisión y también aquí en Radio Libertad en Dando Caña.